Era un día soleado en el que el joven, llamado Lucas, se preparaba para otro día de trabajo. Se levantó temprano, como siempre, y se vistió con su camiseta favorita y unos pantalones cortos. Su tarea diaria consistía en cortar el césped frente al cuartel militar que estaba en su vecindario. Este lugar había sido parte de su vida desde que era pequeño, los sonidos de los soldados entrenando y las risas de los niños jugando en la plaza eran parte de su rutina. Cada mañana, Lucas encendía su cortacésped mientras disfrutaba del canto de los pájaros. El aire fresco y la luz del sol le daban energía. Aunque su trabajo era simple, le gustaba ver cómo el césped se transformaba de un desorden a un paisaje ordenado y limpio. Era un momento de paz en su día, un espacio donde podía reflexionar sobre sus sueños y aspiraciones. Mientras cortaba la hierba, saludaba a los soldados que pasaban, quienes lo conocían bien. Algunos le lanzaban bromas amistosas, mientras que otros se detenían a charlar un momento. Lucas sonreía, disfrutando de su compañía, y sentía que eran como una gran familia en el barrio. Sin embargo, había algo en el ambiente aquel día que parecía diferente, una sensación extraña que flotaba en el aire, como si algo importante estuviera por suceder. Pero Lucas no podía imaginar que esa tranquilidad se vería interrumpida por una conversación inesperada con un coronel que cambiaría su perspectiva para siempre. El cuartel militar era un edificio imponente, rodeado de altos muros y barreras de seguridad que le daban un aire de autoridad. Sin embargo, para los habitantes del barrio, más allá de su aspecto severo, representaba un símbolo de protección y unidad. Los soldados que allí se entrenaban no solo eran parte del ejército, eran amigos, vecinos y figuras familiares para muchos. Lucas había crecido viendo a esos hombres y mujeres uniformados, quienes ofrecían su ayuda en eventos comunitarios y participaban en festivales locales. El cuartel organizaba actividades para la comunidad, como juegos deportivos y ferias, donde los niños podían interactuar con los soldados. Estas iniciativas forjaron lazos entre los militares y los residentes, creando una atmósfera de confianza mutua. Cada vez que Lucas veía a los soldados realizando ejercicios o desfiles, sentía orgullo de vivir tan cerca de ellos. La vida dentro del cuartel parecía vibrante, llena de camaradería y esfuerzo. Sin embargo, también había momentos serios en el cuartel. Las discusiones sobre seguridad y las noticias sobre misiones militares recordaban a todos la importancia de estar unidos y alertas. A menudo, los militares escuchaban las inquietudes del barrio y trabajaban para resolverlas, acercándose a las familias y ofreciendo apoyo. En ese contexto, Lucas se dio cuenta de cuánto dependía su comunidad de la presencia del cuartel. Pero aquel día, mientras cortaba el césped y observaba a los soldados entrenar, una sensación extraña le hizo reflexionar sobre el papel que él también podía desempeñar en esta conexión vital entre ambos mundos. Era un día como cualquier otro cuando Lucas comenzó a trabajar en el césped frente al cuartel. Sin embargo, algo en el ambiente le pareció diferente. La luz del sol brillaba intensamente y los pájaros cantaban, pero había una tensión en el aire que no podía identificar. Mientras empujaba su cortacésped, notó que algunos soldados se miraban entre sí con expresiones serias, sus risas habituales habían desaparecido. Lucas intentó ignorar esa sensación y se concentró en su tarea, pero la inquietud lo seguía como una sombra. Observaba cómo algunos de los soldados se reunían en pequeños grupos, hablando en voz baja y gesticulando con las manos. A veces, se escuchaba el sonido de pasos rápidos y el murmullo de órdenes que llegaban desde el interior del cuartel. Aunque la rutina diaria parecía continuar, había un subtexto de urgencia que le hacía sentir incómodo. El joven se preguntaba si había algún ejercicio especial programado o si había llegado alguna noticia importante. Su corazón latía un poco más rápido mientras pensaba en la posibilidad de que algo hubiera cambiado. Esta atmósfera inusual lo hizo reflexionar sobre su propio papel, se sintió pequeño e insignificante frente a la magnitud de lo que podía estar ocurriendo. Finalmente, decidió acercarse a uno de los soldados, buscando respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Con el ceño fruncido y un nudo en el estómago, Lucas se preparó para descubrir qué estaba sucediendo realmente detrás de esas puertas imponentes. Lucas se acercó a la zona donde los soldados estaban reunidos, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. A medida que se aproximaba,
reconoció a algunos de ellos: Carlos, un soldado alto con una sonrisa contagiosa; Ana, que siempre encontraba tiempo para jugar con los niños del barrio; y el sargento Martínez, conocido por su seriedad pero también por su disposición a escuchar. Cada uno tenía una personalidad distinta que había aprendido a apreciar con el tiempo. Carlos, al verlo acercarse, le lanzó una broma como de costumbre. «Hey, Lucas, ¿estás aquí para enlistarte o solo para hacer el césped más bonito?» La risa de sus compañeros resonó y Lucas sintió un pequeño alivio. Esa interacción familiar lo recordaba de la importancia que tenían para él. Aún así, la preocupación seguía en el aire. Ana notó la inquietud en el rostro de Lucas y le preguntó: «¿Todo bien, campeón? Te vemos un poco tenso». El joven hizo un esfuerzo por sonreír y respondió que sí, pero no pudo evitar mencionar lo extraño que se sentía esa mañana. El sargento Martínez, con su mirada profunda, lo miró con atención y dijo: «A veces hay cosas detrás de las puertas del cuartel que no entendemos de inmediato, pero cada uno tiene su papel». Las palabras del sargento resonaron en el corazón de Lucas. Era cierto que él también tenía un lugar en esa comunidad. Esa conexión con los soldados lo impulsó a querer entender más sobre lo que estaba sucediendo y cómo podría contribuir a su entorno. Mientras Lucas conversaba con los soldados, la puerta del cuartel se abrió de golpe y un coronel alto, con una presencia imponente, salió rápidamente. Su uniforme impecable y su mirada seria hicieron que el ambiente se tornara aún más tenso. Los soldados que antes bromeaban se pusieron en posición recta, mostrando respeto y atención ante su llegada. El coronel escaneó a su alrededor y sus ojos se posaron en Lucas. «¿Tú eres el joven que corta el césped aquí todos los días?», preguntó con voz firme. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención de alguien tan importante. «Sí, señor», respondió Lucas, tratando de mantener la calma. El coronel se acercó un poco más y continuó: «He escuchado que has estado observando lo que sucede por aquí, ¿por qué no nos dijiste nada antes?». La pregunta lo sorprendió y generó un nudo en su estómago. La seriedad del tono del coronel le hizo sentir que estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Lucas miró a los soldados a su alrededor, quienes ahora lucían expectantes. Las palabras del coronel resonaron en su mente: ¿había algo que debía comunicar? La sensación de nerviosismo aumentó y supo que debía responder con sinceridad. En ese momento, todas las dudas sobre su papel en la comunidad parecían cobrar vida frente a él. ¿Qué información tenía realmente sobre el barrio? Y más importante aún, ¿cómo podía ayudar? Lucas se sintió atrapado por la mirada intensa del coronel. Las palabras resonaron en su mente como un eco. «¿Por qué no nos dijiste nada antes?». Esta pregunta lo tomó por sorpresa y, de repente, se dio cuenta de que sus observaciones sobre el barrio podían tener más peso del que había pensado. Mientras el coronel esperaba una respuesta, Lucas sintió como su corazón latía con fuerza. La idea de que su opinión podía ser valiosa le resultaba abrumadora. ¿Qué sabía realmente? Había notado algunos sucesos extraños en el vecindario: movimientos sospechosos a altas horas de la noche, grupos que se reunían en las esquinas y un sentimiento general de inquietud entre los residentes. «Señor, yo he visto cosas», comenzó, vacilante, mientras recordaba cada pequeño detalle. «A veces hay gente que parece no estar haciendo nada bueno». La mirada del coronel se tornó más atenta, notó que cada palabra de Lucas podía significar algo importante. Los soldados a su alrededor parecían contener la respiración. El coronel asintió y dijo: «Es crucial que compartas toda tu información. A veces, lo que parece ser insignificante puede desempeñar un papel fundamental en la seguridad de todos». Lucas entendió, en ese momento, la responsabilidad que tenía como observador. En lugar de sentirse pequeño e insignificante, ahora era parte activa en la protección de su comunidad, y eso lo motivó a abrirse al coronel sobre todo lo que sabía. Mientras Lucas compartía sus observaciones con el coronel, su mente se llenó de reflexiones sobre la importancia de comunicar información valiosa. Recordó los momentos en que había visto cosas extrañas, pero no había dicho nada por miedo a ser considerado un chismoso o por pensar que su opinión no importaba. Se dio cuenta de que muchas veces,
las personas evitan hablar por temor a las repercusiones o al juicio de los demás. Ahora comprendía que cada pequeño detalle podía marcar la diferencia en la seguridad del barrio. La idea de permanecer en silencio, observando sin actuar, le resultaba cada vez más inaceptable. Su experiencia le mostró que, aunque a veces los problemas parezcan insignificantes, pueden escalar y convertirse en algo serio si nadie se atreve a mencionarlos. Lucas pensó en sus amigos y vecinos. Muchos de ellos también habían notado cosas extrañas pero no se atrevían a hablar por diversas razones. Tal vez pensaban que sus preocupaciones eran exageradas o creían que no había nada que pudieran hacer al respecto. Sin embargo, al hablar con el coronel, Lucas entendió que era fundamental compartir esos pensamientos y observaciones. Decidido a ser una voz para su comunidad, se propuso incentivar a otros a abrirse y compartir lo que habían visto. Después de todo, juntos podían ayudar a crear un entorno más seguro y unido. Esa nueva perspectiva lo llenó de esperanza y determinación. Ya no sería solo un joven que cortaba césped, sino un defensor de su barrio. Con el coronel mirándolo atentamente, Lucas sintió como una lucha interna se desataba en su interior. La pregunta del coronel resonaba en su mente: ¿por qué no nos dijiste nada antes? Por un momento, se sintió atrapado entre su deseo de ayudar y el miedo a las consecuencias que podría enfrentar por hablar. ¿Qué pasaría si sus observaciones resultaban ser incorrectas o exageradas? ¿Y si eso lo convertía en un blanco de represalias? Sin embargo, al recordar las situaciones preocupantes que había visto en el barrio, su sentido de responsabilidad comenzó a prevalecer. Lucas sabía que había algo más grande en juego. La seguridad de su comunidad estaba en riesgo y él tenía información que podría ayudar. Aún así, una pequeña voz en su cabeza le decía que era más seguro mantenerse al margen y no involucrarse demasiado. Mientras miraba al coronel, la determinación creció dentro de él. Sabía que había tenido miedo antes, pero ahora comprendía que el silencio solo perpetuaba los problemas. La idea de no actuar lo hacía sentir culpable. Además, las palabras del sargento Martínez resonaban en su mente: cada uno tiene su papel. Si él quería ser parte de la solución, debía dejar atrás sus miedos. Con un profundo suspiro, Lucas decidió dar un paso adelante. He visto cosas que me preocupan, comenzó a decir con firmeza. A medida que compartía sus observaciones, se dio cuenta de que había tomado una decisión importante. No solo estaba hablando por sí mismo, sino también por aquellos que no se atrevían a hacerlo. Esa revelación lo llenó de valor y propósito. A medida que Lucas compartía sus observaciones con el coronel, la conversación se tornó más profunda. El coronel escuchaba atentamente cada palabra, asintiendo en momentos clave mientras Lucas describía los eventos extraños que había notado en el vecindario. He visto personas merodeando por las calles a altas horas de la noche y grupos que se reúnen sin un motivo aparente, explicó Lucas, sintiendo como la urgencia de su mensaje se hacía más palpable. El coronel se inclinó hacia adelante, mostrando un interés genuino. Esas son preocupaciones serias, Lucas. La seguridad de la comunidad depende de que todos estemos alertas y dispuestos a informar sobre cualquier actividad sospechosa. Tu trabajo aquí no es solo cortar césped, también puedes ser un vigilante de tu barrio, le dijo con firmeza. Lucas reflexionó sobre sus días pasados, cuando simplemente veía su tarea como una manera de ganar algo de dinero y pasar el tiempo. Nunca había pensado en su labor como parte integral de la seguridad del lugar que tanto amaba. Ahora, entendía que su observación diaria le otorgaba una responsabilidad especial. Lo que tú veas puede ayudar a proteger a tu familia y a tus vecinos, continuó el coronel. La comunicación es clave, siempre debemos estar dispuestos a hablar. Las palabras del coronel resonaron en su mente, haciéndolo sentir que su papel era más significativo de lo que había imaginado. Con cada pregunta y respuesta, Lucas se dio cuenta de la conexión entre su trabajo y la seguridad del barrio, y cómo, al ser proactivo, podría marcar una diferencia real en la vida de quienes lo rodeaban. Esa epifanía lo llenó de un propósito renovado. Con el coronel despidiéndose, Lucas sintió una oleada de determinación recorrer su cuerpo. Sabía que debía ser más proactivo en su entorno, no solo como un joven que cortaba césped, sino como un miembro activo de su comunidad. Las palabras del coronel habían despertado en él una nueva perspectiva,
su papel podía ser fundamental para la seguridad del barrio. Esa misma tarde, decidió visitar a algunos de sus vecinos para hablar sobre lo que había aprendido. Al llegar a la casa de doña Clara, una anciana que siempre le ofrecía galletas cuando pasaba, Lucas se sentó con ella en la puerta. Con voz firme, comenzó a compartir las preocupaciones que había expuesto al coronel y cómo la comunicación abierta podía ayudar a todos. Doña Clara escuchó con atención y asintió, recordando eventos que también había observado. A lo largo de esa semana, Lucas continuó conversando con amigos y vecinos. Les animó a hablar sobre cualquier incidente extraño y a estar alertas ante posibles peligros. Poco a poco, la comunidad comenzó a unirse en torno a la idea de cuidar juntos de su entorno. Hicieron reuniones semanales donde discutían lo que habían visto y compartían ideas sobre cómo mejorar la seguridad. Con cada charla y cada encuentro, Lucas se sentía más conectado con su barrio. Su experiencia no solo lo había motivado a actuar, sino que también había inspirado a otros a hacerse oír. La transformación de su comunidad era palpable y Lucas entendió que, al final, cada voz cuenta y juntos podían crear un lugar más seguro para todos.